Hola, patronartistas. Hoy quiero compartir una de esas puntadas que yo me invento y que creo que ha quedado espectacular, ¿vale? He aprovechado una de las puntadas que más me gusta, que es el punto crunch, y lo he introducido con algunos cambios, ¿vale? Queda genial tanto por su derecho, como podéis ver, como por su revés. No es reversible porque no queda igual el derecho que el revés, pero queda muy bien por los dos lados, pudiendo hacer así prendas que yo llamo 2 en 1, ¿vale? Que te puedes poner lo mismo por el derecho como por el revés si haces costuras invisibles o si haces una prenda que no lleva costuras. Vamos a ponernos manos a la obra con la puntada. Os voy a explicar un poquito la lana que he utilizado aquí, que es una lana 100% merino australiano, mi lana favorita, de hecho, que tiene más o menos 3,5 milímetros de grosor y que he tejido con un gancho de 4 milímetros, ¿vale? Porque este punto me interesaba que quedase un poquito flojito en este caso. Porque esta lana es elástica y siempre me pide un gancho un poquito más grueso de lo que indica el fabricante, en mi caso. Entonces ahora vamos a pasar a tejer con esta otra lana, ¿vale? Que es una lana que es un 60% lana y un 40% acrílico, que tiene un grosor de más o menos 4,5 o 5 y que voy a tejer con un gancho de 5 milímetros. Deciros que todos estos materiales los podéis encontrar en mi web www.patronarte.com, ¿vale? Donde también voy a compartir el patrón escrito. Al final del vídeo os hablo más de ello. Ahora vamos a ponernos a tejer. Bueno, para empezar tenemos que montar un número par de puntos, así que vamos montando puntos de 2 en 2 hasta que tengamos la largura de tejido que necesitemos. Ahí vamos. Y yo creo que para mí con 2 más ya suficiente. Para una muestra pequeñita para enseñaros me es suficiente. Bueno, vamos a seguir con este tutorial. La primera vuelta es súper sencilla. Si hacéis cadenas al comienzo de vueltas, hacéis ahora 3 cadenas, ¿vale? En mi caso utilizo el comienzo sin cadenas para punto alto. Así que lo hago aquí, no os preocupéis porque aquí voy rápido con el comienzo sin cadenas, porque la mayoría de los que seguís el canal, bueno, estáis aburridos de verlo y sabéis hacerlo de memoria. Para quienes no, aquí arriba os dejo un enlace de cómo hacer este comienzo sin cadenas. También os voy a dejar al final del vídeo un enlace al punto crunch, que es el punto en el que se basa esta puntada que vamos a ver hoy. Bueno, ahora vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Un punto alto es aquel en el que tomamos hebra, introducimos gancho, tomamos hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos 2, tomamos hebra y sacamos 2. Si aún no tenéis confianza con el punto alto, bueno, en el canal tenéis los vídeos para principiantes en los que podéis aprender a hacer estos puntos con soltura para que luego este tipo de puntadas nos resulten tan complicadas, ¿vale? Bueno, vamos así con el punto alto. Bueno, ya estoy llegando yo al último punto. Aquí hacemos el último punto alto. Se me ha olvidado deciros, quienes hagáis 3 cadenas, luego el siguiente punto alto lo hacéis en la quinta cadena a partir del gancho, ¿vale? Bueno, giramos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de punto crunch. El punto crunch empezaba con un punto medio, ¿vale? O hacéis 2 cadenas, o en mi caso yo ya empiezo con el punto medio, con mi comienzo sin cadenas para punto medio. Ya sabéis que el comienzo sin cadenas se puede hacer para cada punto, ¿vale? Cada punto tienes un comienzo sin cadenas. Bueno, pues aquí lo tengo. Que no sabéis hacerlo o que no os interesa aprenderlo, pues 2 cadenas. ¿Que os interesa aprenderlo? En ese tutorial que os he dejado aquí arriba podéis hacerlo. Ahora, en el siguiente punto hacemos un punto enano raso o deslizado. Siguiente punto, un punto medio. Como veis, el punto medio lo tomo normal, ¿vale? Cojo las 2 hebras que en el tutorial que hice del punto crunch, la gente por cómo queda el punto crunch se hacía un lío, pero no cojo nada especial, ¿vale? Aquí punto enano raso deslizado. También en las 2 hebras, no cojo ni la de atrás ni nada, se cogen las 2 hebras. Luego os explico por qué crea confusión este punto. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto medio y así vamos a ir intercalando punto medio, que también llamáis en muchos sitios punto medio alto, ¿vale? O media vareta también. Bueno, pues lo vamos a ir combinando con punto enano raso o deslizado, ¿vale? En un punto hacemos punto medio, en el otro punto enano raso o deslizado. Punto medio en el siguiente y punto enano raso deslizado en el siguiente. Y nos quedan los 2 últimos, punto medio y punto enano raso o deslizado en el siguiente punto. Vale,
La siguiente vuelta la vamos a hacer igual que esta. Si os dais cuenta, hemos montado un número par porque así no tenemos que andar en la siguiente vuelta pensando dónde hacemos cada punto, ¿vale? Nos coincide al hacer un número par que el primer punto es un punto medio, el último es un punto enano raso deslizado, y así cuando giramos directamente hacemos exactamente lo mismo y ya está, ¿vale? No tenemos que andar pensando que aquí hay un punto enano y por eso tenemos que hacer un punto medio. Directamente nos va a coincidir para que así sea. Entonces aquí ahora empezamos con un punto medio o con dos cadenas, ¿vale? Como en la vuelta anterior, como digo. Si no hubierais montado un número par de puntos, tendríais que estar mirando qué punto tenéis, ¿vale? En cada uno de los puntos y hacer el contrario. Vale, en este caso hemos empezado con punto medio, el siguiente lo hacemos enano raso deslizado. Y aquí lo mismo, cogemos la hebra normal, o sea, cogemos el punto normal. No estoy cogiendo ni la hebra de delante, ni la de detrás, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que crea la confusión? Bueno, en el punto medio siempre se generan las hebras de siempre, ¿vale? El punto, lo que es el punto, la cadena de arriba, y se genera como una hebra por debajo. En este punto, al ser una combinación de dos puntos tan diferentes en altura, lo que pasa es que esa hebra es como más visible, ¿vale? Porque en un punto está y en el otro no, y además como va hacia abajo se inclina y queda como muy visible. Y puede dar la sensación de que no estoy cogiendo el punto normal, pero el punto lo estoy cogiendo, ¿veis? Aquí completamente normal, ¿vale? Cojo el punto con sus dos hebras con la cadena completa y ahí hago un punto enano raso o deslizado. En el siguiente nos toca un punto medio y en el siguiente un punto enano raso deslizado tomando las hebras con normalidad, ¿vale? Ahí. Punto medio. Tened siempre en cuenta que cuando hacemos algo diferente os lo diríamos, ¿vale? Cuando veáis un punto y digáis, es que no estoy segura de dónde ha metido el gancho, a menos que sea un tutorial sin voz, ¿vale? Os vamos a, si tenéis que coger por la hebra de delante, os vamos a decir coge por la hebra de delante. Si tenéis que coger por la hebra de detrás, os vamos a decir coge por la hebra de detrás. No, no vamos a directamente hacer y no decir nada. Entonces, siempre que tengáis dudas y el tutorial se ha hablado, coged el punto con normalidad. Vale, aquí tenéis punto enano raso deslizado, en el siguiente un punto medio y así vamos a ir hasta llegar al final de la vuelta. Como veis, está coincidiendo que allí donde teníamos un punto enano raso deslizado estamos haciendo un punto medio y donde teníamos un punto medio, ¿vale? Tenemos un punto enano raso deslizado. Y los diferenciamos precisamente porque el medio tiene como esa hebra y el punto enano no la tiene. ¿Vale? En este nos toca punto medio y siempre, como hemos montado un número par, vamos a empezar con un punto medio y vamos a acabar con un punto enano raso deslizado, que en mi caso, como he hecho el comienzo sin cadenas, como veis, tengo una cadena normal ahí a la hora de tomar el último punto, ¿vale? No voy a tener tanto problema como cuando estamos trabajando con el punto con una cadena en la que es más difícil ver dónde comienza y terminan los puntos. Bueno, y una vez hecha esta segunda vuelta de punto cruz o tercera vuelta de la repetición, lo que vamos a hacer es girar y hacer una nueva vuelta de punto crunch, haciendo de nuevo o dos cadenas o punto medio, ¿vale? De comienzo sin cadenas de punto medio, ahí lo tenemos. Y vamos a hacer en el siguiente punto un punto enano raso deslizado. De nuevo estamos cogiendo los puntos con normalidad, ¿vale? No estoy haciendo nada raro. Punto medio, punto enano raso deslizado, de nuevo punto medio. ¿Veis? El que tiene esa hebrita es donde había un punto medio y ahora va a haber un punto enano raso deslizado. Y así vamos a ir hasta llegar al final de nuestra vuelta. Acelero aquí porque estoy haciendo lo mismo que en las dos vueltas anteriores. Aquí, penúltimo punto, punto medio. Y en el último punto, un punto enano raso o deslizado. Ahí lo tenemos. Bueno, y estas serían las 4 vueltas que tenemos que hacer de repetición, ¿vale? ¿Cómo empezaríamos ahora? Muy sencillo. ¿Cuál era nuestra primera vuelta? Una vuelta de punto alto, así que comenzaremos ahora con o 3 cadenas o el comienzo sin cadenas para punto alto. Vale, ahí sacamos 2. Bueno, y ahora vamos a seguir haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final de esta vuelta, ¿vale? Como hemos dicho, estamos repitiendo la primera vuelta. Aquí, como veis, estoy cogiendo el punto con normalidad también, ¿vale? Estoy cogiendo el punto en sí, no estoy cogiendo ni hebra de delante ni nada de nada. Es muy importante cuando aprendemos a tejer no solo aprender
lo que es el punto, hay que aprender a identificarlo. ¿Qué significa eso? Que aunque tú veas un tutorial en otro idioma, aunque tú veas un tutorial en el que al punto le llaman de una manera diferente que tú sepas qué punto es ese y qué es lo que están haciendo. Y que cuando veas un vídeo en el que no hay voz y no sepas y no tengas claro por dónde está cogiendo, bueno, si tú sabes cómo es cada punto, vas a saber que están cogiendo las dos hebras, ¿vale? Porque vas a poder identificar cómo está quedando el punto. Entonces hay que fijarse muy bien cómo quedan las hebras por la parte del derecho, por la parte del revés, ¿veis? El punto no queda igual por el revés que por el derecho y fijarse, es ir fijándose en cómo queda, pues queda una hebra por aquí, otra por aquí, otra por aquí queda otra, luego tenemos las dos de arriba, entre medias nos queda otra hebrita, para que así sepamos identificar muy bien los puntos. Con el tiempo, pues bueno, se aprende a verlo, pero bueno, que es importante fijarse, porque si no nos fijamos nunca, pues nunca vamos a poder aprenderlo. Entonces haremos ahora esta vuelta, llegaremos hasta el final, como podéis ver, y ahí se nos generan pues ese dibujo tan bonito, esa franja tan bonita, ¿ves? Por el revés también queda muy bonito. La siguiente vuelta haremos punto crunch, en la siguiente haremos punto crunch y en la siguiente haremos punto crunch. ¿Y el punto crunch qué es? Empezamos con un punto medio, luego un punto enano raso deslizado, punto medio, punto enano raso deslizado y así hasta el final. Y así cada una de esas 3 vueltas. Entonces es un punto con 4 vueltas de repetición, la primera de punto alto y las siguientes 3 de punto crunch. Aquí traigo el otro punto y lo que vamos a hacer ahora es compararlos un poquito. Como podéis ver, los dos quedan súper, súper, súper bonitos. ¿Vale? Es un punto que queda muy bien en todo tipo de lanas, en algodones queda muy bonito. De hecho, el punto crunch, la imagen que tenéis inicial está hecha con una lana de algodón en el punto crunch original, que os voy a dejar el enlace ahora aquí al final del vídeo, ¿vale? Está hecho con algodones para que podáis ver el potencial que tiene también en algodones. Es un tipo de puntada que queda muy bien en cualquier tipo de lana y queda muy bien en cualquier tipo de tejido. Me gusta mucho ese tipo de puntos en carteras y bolsos, me gusta mucho en bufandas, en gorros, me gusta mogollón en jerseys y chaquetas, abriguitos para bebé queda precioso, en mantas, tanto para adultos como para bebé. Es que es el punto perfecto, es uno de esos tipos de puntos que queda muy bien y esta variación lo mismo, queda muy bien en cualquier tipo de prenda. Enseño de nuevo su revés para que podáis verlo bien, como también es muy muy bonito el revés. Seguramente hay a quien le guste más incluso el revés que el derecho. Y bueno, decidme en los comentarios qué os ha parecido este punto. Ya sabéis que a veces mi cabecita loca se pone a pensar y con una tontería como mezclar punto alto con un punto que yo sé que queda súper bonito, pues se pueden crear maravillas como esta. Así que algunas veces cuando estéis buscando una puntada para algo, simplemente mezclando una puntada que os guste mucho con uno de los puntos básicos podéis crear auténticas maravillas. Bueno, os recuerdo que abajo os dejo os dejo un montón de enlaces, pero hay dos que os dejo, uno al patrón escrito, ¿vale? Y donde tenéis pues el patrón escrito, y en el patrón escrito no solo os dejo las instrucciones por escrito, tenéis también el propio vídeo, pero tenéis también enlaces a los materiales que utilizo exactamente para que podáis echarles un vistazo o comprarlos o lo que queráis. Y también os dejo enlaces a cada técnica utilizada, os dejaré enlaces al punto bajo, a la cadeneta, punto medio, al punto enano raso deslizado, al punto crunch, a los comienzos sin cadenas, os dejaré enlaces a todo lo que necesitáis para poder llegar a hacer esta puntada. Y si os ha resultado pues rápido aquí, porque se supone ya un nivel cuando vas a hacer una puntada de estas, pues si eres principiante y todavía no conoces bien cada punto básico y tienes que mirarlo con más detalle, pues ahí tienes la posibilidad de aprenderlos con detalle. Y luego os dejo un enlace lo que es a la web en general, www.patronarte.com, donde pues tenéis tanto los tutoriales para buscar diferentes cosas si queréis y pues acceso a todos los materiales que podáis necesitar para tejido. Además me han llegado materiales nuevos muy chulos, os animo a daros una vueltita. Bueno, como lo prometido es deuda, por aquí os dejo ese enlace al punto crunch y ahora sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.